Hola chicos, saludos, excelente día. Pues bueno, el día de hoy vamos a hacer este video, una entrevista. Acuérdense que este espacio es justamente Crónicas desde el Aula, donde vamos a abordar diversos temas relacionados con lo que pasa al interior de las aulas de aprendizaje, desde la universidad, en la maestría, en el doctorado, en el diplomado y en cualquier parte donde estemos aprendiendo. Por eso se llama Crónicas desde el Aula. Así es que en ese sentido, pues también vamos a dar inicio el día de hoy. Tengo un invitado, él se llama Iván. Así es que, Iván, bienvenido, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo prefieres? Tienes dos nombres, ¿verdad? Sí. ¿Cómo prefieres, Manuel o Iván? Como gusta, son los dos preferidos. Perfecto, muy bien, ahí está. Iván, pues para comenzar con esta charla, yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Qué prefieres? ¿Internet gratis por toda la vida o el internet rápido? O sea, sería internet gratis por toda la vida pero muy lento, o el internet rápido solo por una hora todos los días. Pues honestamente yo escogería el internet rápido por una hora. Por una hora cada día, ¿no? Entonces Cada solo día. una hora tendrías internet rápido. ¿Por qué? Pues se podrá aprovechar toda la información que basta, pero solamente lo esencial, lo que uno realmente quiera conocer dentro de una hora y para poder solucionar todas sus dudas. Okay. ¿Has reprobado alguna materia? Sí. ¿Sí? ¿En qué materia? Inglés. Inglés. Bueno, estudiante de licenciatura ¿en qué? En la administración. En administración, bueno. A ver, dicen que los que estudian administración es porque no querían llevar contabilidad, ¿es cierto? ¿O por qué estudiaste? ¿La mayoría? Ajá. La mayoría de administradores siempre se va con la finta de que no van a ver números. Ah, sí. Y se van totalmente equivocados, sí llevan contaduría. En menor medida y no entran en tanta profundidad, pero sí llevan. Sí lo llevan, Sí lo llevan. te cuento. Bueno, ¿y termina siendo más fácil o más difícil así? Técnicamente es más fácil porque es pura teoría, Uh-huh. porque no llevan tanta práctica como en algunos procesos. Tal vez en algunos manuales de procedimientos o protocolos que llevan de seguir, como administrador, como contador, pues solamente se ven balances básicos o flujos de efectivo, según se dependa. Pero es muy liviano. Depende mucho del estudiante y la capacidad que tiene para poder hacerlo, porque lo más fácil para alguien es lo más complicado para otra persona. Eso sí. Y a ver, y tú decías ahorita, va a depender del alumno. ¿Qué tipo de alumno eres? Pues técnicamente soy el más responsable, pero trato de llevar un control. Pero más responsable, ¿por qué? O sea, ¿quién lo dice? ¿O solo tú te estás evaluando así? Es lo que todos me comentan. Te han dicho. Que me han dicho. Ajá, o sea, sí. no es una opinión propia. Yo honestamente me considero una persona muy desorganizada. Ajá. Ah, bueno. Pero al fin de cuentas lo logro superar. Hago todo en su debido momento. Ok. Pero Ya. pues ahí la llevo. Soy un alumno regular que ha ido bien. Pero pues así van las cosas. ¿Qué semestre vas? Quinto. Quinto semestre. ¿Cuál ha sido la materia que menos te ha gustado? Que menos me ha gustado, diría que es complicado. Es complicado, bueno. Sí, Vamos. es complicado. Ok. ¿Y la que más te ha gustado? En lo que le piensas. Presupuestos. Presupuestos. ¿Por qué presupuestos? Porque es técnicamente algo nuevo, porque no se ha visto un tema como tal, el tema de flujos de efectivo, pues solamente nos vamos con la finta de un balance general, un estado de resultados, pues es algo que se ha visto nada más. Hay temas de inventarios, pero es muy liviano. Un flujo de efectivo es algo constante, para mí se me hizo muy interesante, la verdad. ¿Manejabas el Excel antes? Sí, en básico. Ajá. Algo Antes básico. de esa materia de presupuestos, por ejemplo. Sí, lo manejaba desde antes. Sí. Vamos a decir, en una escala del 1 al 10, ¿qué tan bueno eres en Excel? Un 5 soy Un intermedio. 5, ok, está bien. Y en ese sentido, ¿cuál ha sido el mayor desafío que has enfrentado dentro del aula? Y además, ¿cómo lo has superado? ¿Cuál es mi mayor desafío? Pues socializar. Socializar con los compañeros de mi aula, nada más. Y lo he sabido sobrellevar, me he logrado adaptar casi a la mayoría de mis compañeros, pero pues sí es una dificultad que se me ha presentado últimamente. Uh-huh. Pero es algo que se ha desarrollado por alguna u otra razón. A fin de cuentas no contaba con eso. Cambió mucho la perspectiva desde que entré al primer semestre a la fecha en la que estoy aquí. Ya. Que ha cambiado radicalmente mi perspectiva y la forma de ver de las personas.
¿Cómo te definirías tú así en 3 palabras? ¿Quién es Iván? 3 palabras. Rápido, inteligente y capaz. Ok, muy bien, muy buenas características. Por ejemplo, cómo ves tú la universidad? ¿Crees que te está preparando para la vida real como administrador o solo para aprobar exámenes? ¿Qué opinión tienes tú sobre eso? La verdad, pues solamente es para probar exámenes, pero eso depende porque hay maestros que enseñan desde la práctica. Son muy pocos maestros que enseñan desde la práctica, pero la mayoría siguen un plan de estudios organizados, sin diapositivas y tal, pero son solamente teorías, no tienen casos prácticos reales que se han visto en empresas, que hayan sucedido, y solamente se van con la finta de hacer un examen, que aprueben y al siguiente semestre. En ese sentido, por ejemplo, ¿tú qué prefieres? ¿Tú qué prefieres, por ejemplo, ir a trabajar para adquirir conocimiento, construir conocimiento o trabajar y obtener un sueldo? Opto por lo primero, pues técnicamente se desarrollan las habilidades. El sueldo viene y va, es algo que ahí está fijo. Se fija en un contrato, en una empresa como tal, pero tú la experiencia y el carácter lo formas tú en todas las experiencias que has vivido. Por eso yo opto por que se enseñe desde lo práctico, más no tanto en lo teórico. Okay. O sea, te vas por lo práctico. Sí, la mayoría de veces. Es más personal porque yo me voy con la finta de práctico. Si me enseñan pura teoría, pues se queda en teoría. Es como, por ejemplo, ¿qué te gustaría aprender? No sé, hablemos de una ley, ¿no? La Ley General de Sociedades Mercantiles. ¿Cómo se te hace más aburrido? ¿Leer la ley o explicarla con ejemplos? Explicarla con ejemplos. La mayoría de personas lo tienen así. ¿Así se te hace más aburrido? No. Ok, ¿preferirías eso? Preferiría eso. Ya. Eso. Ya, muy bien. Y ¿cómo manejas la presión de las tareas, exámenes y responsabilidades personales, todo en un mismo tiempo? Pues trato de organizar la prioridad. Siempre trato de priorizar un poquito más la universidad sobre la mayoría de cosas porque son casi inmediatas la mayoría de tareas o soluciones que me pidan hacer y luego sea mi familia. Sí, porque por ejemplo también y esta pregunta viene relacionada con la que también respondías hace rato, por ejemplo, el hecho de mezclar tantas cosas, gestionar las presiones y también la forma en la que te defines en esas 3 palabras. Por ejemplo, no sé, sabemos que la universidad sí o sí la tenemos que tener porque pues es la base. Como bien lo decías también, de repente a veces hay materias o quizás profesoras que van mucho a lo teórico, pero cuando conjugas esa teoría con la práctica, pues es lo mejor, ¿no? Entonces, ¿cómo tú ves, cómo tú aprovechas, por ejemplo, y qué papel, por ejemplo, también juegan tus compañeros en tu parte de aprendizaje? ¿Cómo lo ves? ¿Te ayudan o no te ayudan? Porque hace rato decías que te cuesta socializar, pero yo te veo que aquí estamos platicando muy bien, no te está costando nada. ¿Cómo te estás sintiendo ahorita? Muy tranquilo, muy cómodo, porque pues es un tema que más o menos puedo manejar. El tema de socializar con compañeros pues va un poco de varias cosas. El hecho de entablar un tipo de amistad o algo pues se basa en gustos en común. Mis gustos no son tan en común o tengo ciertas preferencias que no están de acuerdo, pues se manejan distinto. ¿Y cómo llego a emplear yo en esto con los trabajos en equipo? ¿Cómo lo hago de forma grupal? Pues es el mismo objetivo. Pues técnicamente hay alguien que dicta algo, o puedo ser yo, o puedo ser alguien más, quien traza esa dirección y cómo se puedan solucionar dichas problemáticas, proyectos que plantee la universidad. Sí. A ver, y en ese sentido entonces, o sea, no tiene ningún problema quizás en hacer los trabajos, pero sí en socializar, ese es lo que estoy entendiendo. Sí, se resume en eso, pero trato de sobrellevarlo a ser más flexible con las demás personas, poder entablar un mayor desarrollo, porque a fin de cuentas pues somos humanos, somos naturalmente sociables. Exacto. Que debemos interactuar con las personas. Y pues eso se aplica mucho en las empresas, porque hay gente que se cierra en solamente su puesto y ya no se digna a desarrollarse, a superarse cada vez más, y solamente se queda ahí. ¿Sí? ¿Te consideras introvertido? Sí. Sí.
¿Qué te hace ser introvertido, por ejemplo? Pues técnicamente una dificultad para entablar conversaciones, pues puede que los temas que me gustan los puedo hablar sin problemas, tal vez un poco trabado, ¿sí? Pero pues eso es algo parte de mí, ¿no? Pero cuando son temas que desconozco, no tengo tanto interés, pues es difícil porque incluso la conversación se mantiene callada. Yo eso diría que es más introvertido porque le es difícil poder interactuar con su entorno en la mayoría de veces. Claro. ¿Cuáles son las cosas que te llaman la atención? Porque pues, decías hace rato que las cosas que te gustan a ti normalmente no les gustan a los demás. ¿Cuáles son esas cosas, por ejemplo? Una cosa que te guste mucho a ti. El hábito de la lectura. Mucho de esta sociedad actual no está acostumbrada a la lectura. O la lectura que prefieren es electrónica y muchas veces o no silencian su teléfono, se distraen con mensajes, notificaciones y llamadas, y ya no se concentran y ya no entienden de lo que están leyendo. Si un maestro pide que te pongas a leer un libro por alguna u otra casualidad y piden que lo dialogues, nadie lo lee, ven lo que hacen. Les da sueño, le preguntan a la IA, pero nunca elabora un resumen sobre este libro, ¿no? Sí, y se les acaban los intentos de echarse. A ver, y en ese sentido, por ejemplo, tú sí recurres a la IA de repente para hacer alguna tarea o algo así, o sea, de que tu investigación ya se basa en la IA. No, o sea, yo apoyo con algunas ideas, algunos temas, pero no lo utilizo por completo. Es decir, como inspiración, ¿sí? Sí, como para buscar un tema. Como para buscar un tema, sí, para plantearlo en alguna investigación como tal, pero no para copiar todo el texto, sí, claro, el prompt que da el mes. Sí, simplemente me guío, con eso hago las investigaciones por mi cuenta, las cito con APA y tal, y me queda la investigación. Y por ejemplo, ¿qué prefieres? ¿Entablar una conversación con un compañero de salón o platicar con la IA? Porque también se puede platicar, ¿no? Es curioso porque hay de introvertidos a introvertidos, hay gente que prefiere hablar con la IA. Sí. Se desahoga con la IA por alguna u otra razón. Y diría que eso no está bien. Y personalmente prefiero tratar de entablar una conversación con una persona real, que tenga sus experiencias vividas y que se rompa el hielo y podamos llegar a algo en común, ¿no? Pero la IA solamente es asertiva, siempre te da la razón, te da por tu lado y no llega a ningún lado. Incluso hay casos que alimentan a psicosis y te llegan a otras cosas. Va a depender de cómo le preguntes. Más o menos. Sí, porque te va conociendo, entonces ahí hay como esa parte también que hay que tener muchísimo cuidado. Claro. En ese sentido, Iván, ¿cómo ves tú cuántos tipos de maestro hay en una universidad? Es decir, hombres y mujeres, maestros y maestras, pues. Claro. ¿Cómo los clasificas tú? ¿Cómo los clasifica Iván? Solamente los clasifico en dos. ¿En dos? ¿Cuáles son? En el maestro regular y en el maestro barco. Es la que la mayoría de maestros recaen. Pero no es. ¿Cuál la mayoría? ¿Cuál es? Perdón, ahí no te la mayoría de maestros, pues sí enseñan. Ajá. De una u otra manera enseñan y cumplen con lo de su plan de estudios. Ya. Pero hay maestros barco que genuinamente solamente pasan lista, le dan una actividad y pues ahí cierras eso. Que solamente aprueban por. A ver, y en ese sentido, por ejemplo, ¿tú crees que hay maestros que llegan nada más por cobrar la nómina o maestros que llegan de verdad preparando una clase para dejar en los alumnos una marca que les pueda ayudar en la vida profesional cuando ya egresen? Pues la mayoría va por genuinamente enseñar. Son muy pocos los que dicen, inclusive descaradamente, que solamente van por cobrar nómina. Que perfectamente podrían estar en su casa, nada más ir a firmar y recoger. Así como por decir, para esto me pagan, ¿no? Sí, para eso me pagan. Así lo dicen, para esto me pagan. Se van y ya no enseñan. ¿Sí te ha tocado? Un caso nada más. Un caso, bueno, sí, siempre hay en todos lados, ¿verdad? Y por ejemplo, ¿cuáles serían el otro extremo de esos maestros, de estos que dicen, para esto me pagan? ¿Cuál sería el otro extremo? Es decir, de los maestros que dan como que ese 1% más después del 100, el 101%, pues. Sí, lo has tenido. Sí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién los hace diferentes? Pues se basa un poco que son apasionados, realmente les gusta enseñar la materia, te dan muchos ejemplos,
te dan las pautas de cómo lo hacen, en qué momento lo hacen, cómo debe de ser. Sí. Y eso es lo que regularmente inspira a algunos alumnos a aprovechar su materia, hacer preguntas, dudas que tengan, que genuinamente les interese porque les nace. Hay estudiantes que les nace preguntar al docente y sin problemas enseñan. Y esa es la forma también de cómo enseña al maestro, porque inclusive el tono y la forma de hablar involucran bastante cómo lo perciben los alumnos. Porque se hablan de manera golpeada o baja, pues no le prestan atención, inclusive se quedan dormidos en el aula. ¿Te has quedado dormido tú? No, ¿No? he tenido casos en los que he pasado la noche completa y aún así sigo despierto. Me mantengo ahí despierto en el aula. Ya, o sea, una noche antes no dormiste y estás quizás con sueño, pero estás poniendo atención. Sí. Pero de plano sí has de haber tenido una materia que te dé sueño, que te aburra o algo así. Pues no hay materias en particular, solamente me centro en el mismo rubro, que sea pura teoría, nada más leer diapositivas, leer y Ah, bueno, sí, eso. A cualquiera, ¿no? Cualquiera, ¿no? Pues, y como dices también, por ejemplo, en el caso de que hay personas que tienen una voz así como que adormecen, ¿no? Si te ha tocado. Sí, eso sí es más regular. O sea, puede que a veces enseñen bien, pero la voz no ayuda. La voz no ayuda, sí, justamente por lo que decías hace rato, ¿no? Que va a depender el tono, la voz también con el que llegue. ¿La energía tú crees que tenga algo que ver? O sea, ¿contagia, no contagia la energía de un maestro o una maestra? Sí, en la mayoría de casos sí le repercute en los alumnos. Pero pues va a depender también. Sí, desde luego. ¿Cuáles prefieres tú? ¿Qué tipo de energías identificas y cuál prefieres en los maestros? La mayoría de maestros son apasionados. Los que me han tocado de mi licenciatura son muy apasionados. Y hay uno que otro caso que la voz no ayuda, pero son apasionados que les gusta enseñar la materia, que te hacen no desaprovechar la oportunidad de estudiar la licenciatura, de que no te arrepientas de haber cursado la carrera. Muy bien. Bueno, a ver, hace rato regresando a algo que me comentabas hace un momento, ¿prefieres tú la lectura en papel? En eso lo comparto yo también, porque fíjate, como que tiene su magia, ¿no? Que abres el libro, sale el olorcito al papelito del libro. Sí, claro. ¿Así lo prefieres? Sí, es el diferenciador, pues, porque no te distrae casi nada. Sí, pues si estás en el iPad, en la tablet, en el celular, ya te llegó una notificación del WhatsApp y ya te sacó, ya te vas al WhatsApp y ya tuviste la lectura. ¿Te ha pasado? Sí, me ha pasado. O sea, sí también tienes lecturas en el celular, de repente. 2 veces, y en esas 2 veces precisamente me distraje. ¿Te ha pasado? Me ha pasado, pues. Ya en la tercera, pues decidí silenciar el teléfono por completo y. O ponerle modo avión. Modo avión. Porque luego hasta las llamadas entran, bro. Si estás con el Wi-Fi, igual porque no sé si te ha pasado, le pones modo avión y queda activo el Wi-Fi, o le puedes activar el Wi-Fi, sí, para que te queden, por ejemplo, notificaciones del WhatsApp y de todas las aplicaciones que tenemos, ¿no? Sí, pasa. Muy bien, pues bueno, pues ahí está Iván. Estamos conociendo a Iván, aquí nos está contando varias cuestiones de lo que pasa en el aula. Y pregunta, ¿has puesto algún apodo en el interior de tu salón? ¿Algún compañero? ¿Yo? Sí, tú sí. Yo sí. ¿Cuál es el apodo? No nos digas quién, solo di el apodo. ¿Cuál es el apodo? Pues uno de los personajes de DC Comics que se llama Deadpool, pues cuando se quita la máscara tiene todo el rostro dañado. Ajá. Precisamente a uno de mis conocidos así le puse. Pues sí. Sí, es el que más me ha sonado porque es el único apodo que yo pongo. Bueno. De ahí los apodos que yo conozco pues son otros que les ponen mis compañeros. Bueno, pero ese ya involucra otra cosa, pues, sí, pero de mi parte nada más una vez. Una vez. Pero no era un compañero muy agraciado de mi parte. Bueno. Solamente por eso. Sí, muy bien. ¿Y algún maestro que se le conozca por un apodo? Es decir, porque siempre a veces el maestro es chiquitito, chaparrito, gordito, flaquito, alto, algo así. ¿Tú los conoces por algún apodo o algo así? La mayoría, pues como son apodos, son bien despectivos. Bueno, son bien despectivos. Sí tienen, pero sí tienen. Sí tienen. Ya, ok, muy bien. El más sonado, por un ejemplo, es el que le decían el BVA. ¿El BVA por qué? Porque usaba una guayaberita, regularmente iba con decoración de relieve, y se parecían mucho a los que trabajan en el BVA, por eso le decían. Sí. Pero pues era un maestro nada más, no tenía tu trabajo. Coincidía su outfit. Coincidía. Iba cualquier día, era igual.
cambiaba. Sí, algunos también lo que hacemos es tener ciertas prendas para ir al trabajo, entonces es algún tipo de uniforme que también utilizamos para cuidar también las demás ropas, porque luego ya le diste toda la vuelta en el trabajo y ya para cuando tienes algún evento social, por ejemplo, pues llegas igual, entonces es así como que también complicado, ¿no? De ver y tener cuidados con la ropa, con todo. Pero qué bueno, Iván, qué bueno. Si pudieras cambiar tú algo del sistema educativo en la universidad, ¿qué sería lo que cambiaría y por qué? ¿Por qué lo cambiaría, Iván? Yo diría, siempre recalco que es el plan de estudios. El plan de estudios regularmente es muy desactualizado y regularmente me he tocado interactuar con algún personal alto de la universidad y se quedan en lo vamos a plantear. Se hacen propuestas para innovar los procesos, que sea un poco más flexible, que se adapte a las nuevas tecnologías, porque la IA viene con todo, eso es un hecho. Y o algunos de los maestros no están capacitados para poder detectar trabajos con IA, no están muy bien financiados por parte del sistema educativo o por parte del gobierno, o directamente no saben usar la tecnología, porque hay maestros que ya tienen sus años trabajando para la universidad y no están lo suficientemente capacitados o no se lograron adaptar esa resistencia al cambio que tienen y pues ahí se empiezan a quedar. A rezagar. A rezagarlos. Y en ese sentido, por ejemplo, ¿qué opinas tú que te llegara un maestro o maestra, no sé, puede ser hombre o mujer, y que te diera una clase, por ejemplo, de emprendimiento, pero no ha emprendido nada, el que te va a enseñar? ¿Qué opinión tienes tú? Pues la verdad no sabré qué decir porque es complicado, porque regularmente no lo apoyaré. Cuando uno va a dar una clase es porque sabe, conoce, vivió la experiencia y pues lo imparte. Pero si alguien que se basa solamente en la teoría, regularmente no lo logra cubrir lo suficiente. Hay algunos casos que no es su rubro, que no es el del emprendimiento, por ejemplo, no ha emprendido nada, pero de cualquier forma sabe de tips, de consejos, porque lo ha escuchado de otros, pues, pero de viva experiencia no lo ha aplicado. Así que yo paso de esa materia, en lo personal. Sí. ¿Y cuál sería así como tu propuesta de solución para ese tipo de casos? Digo, entiendo que debería ser alguien con experiencia, pero ¿cómo te gustaría? ¿Cuál sería lo ideal? Lo ideal, pues, mínimo que conozca. O sea, si, por ejemplo, por alguna dada casualidad que le toque impartir esa materia de emprendimiento, mínimo que se capacite, que conozca, que empiece a leer desde cero, que pregunte, se indague, o sea, que pregunte, o sea, que sepa, que conozca un poco de lo que va a impartir, porque si va con la cabeza vacía, no tiene alguna idea y solamente va a dar unas diapositivas que sacó de la IA. De la IA nada más, pues ya no tiene caso. Sí. Muy bien, pues bueno, ahí tenemos ya las opiniones, las palabras de Iván, y pues bueno, estamos llegando ya al final. Yo nada más quisiera cerrar con una pregunta más. ¿Qué maestro o maestra es la que te ha inspirado, por ejemplo, para no sé, para ser diferente, como para que te muestre una imagen de cómo te ves tú en 10 años? Sin decir el nombre, nada más la materia quizás, o por qué te llamó la atención, qué es lo que te inspiró de esa persona. Pues en lo personal diría que sería matemáticas financieras, porque me empezó a enseñar un poco el rubro del área contable, porque todo lo que he visto pues se enfoca más como administrador. Me gusta la administración y me gusta la contaduría, eso es un hecho, pero me enseñó a ser más práctico con la vida real, porque desde ahí se empezó a partir la idea de que lo práctico, que se vea en la vida real, que realmente sea aplicable, no solamente teorías. También me daba consejos para seguir siendo una mejor persona, para que me pudiera adaptar al entorno, porque el entorno de la sociedad actual es muy hostil. Entonces esos consejos me han servido para poder interactuar con más personas y poder ser mejor.
Y de verdad, de esa maestra la destaco mucho y la guardo con mucho aprecio. Sí, claro, sí, desde luego. O sea, te ayudó incluso a ser menos introvertido, Sí. ¿verdad? Sí. Son maestros que trascienden, ¿no? Que te dejan una huellita de por vida y qué bueno. ¿Cómo te ves, Iván, dentro de 3 años y luego 5 años y luego 10 años? ¿Cuál es tu perspectiva? Bueno, personalmente siempre he ido sobre la marcha, no he planeado nada, pero regularmente lo primero que viene a la mente es estar graduado. Ya. Maestría para poder ser un diferenciador, porque de nada sirve ser un licenciado, puede ser un maestro, un doctor y sobrar. Pues me imagino con mi propio emprendimiento o al menos en un puesto directivo en alguna organización, pero pues va a depender mucho de lo que vaya a hacer durante el transcurso del tiempo en los próximos 3 años. Ya digamos dentro de 5 con algo ya montado, con mi propio financiamiento, como diría en la libertad financiera, digamos dentro de 5 a 6 años. Y ya de 10 pues vivir mi vida. Ok, perfecto. Bueno, pues ahí está. Muy bien como administrador. Excelente. Pues bien, Iván, hemos llegado al final. ¿Algo que quieras agregar? Un mensaje para tus compañeros, para tus maestros, para todos. Lo personal es que se superen de todas las expectativas que tengan, a pesar de cualquier situación que tengan, las dificultades, pues pasa a fin de cuentas. La cuestión es superarse cada día vez más, porque al final de cuentas mañana será otro día. Perfecto. Gracias, Iván. Nos vemos, chicos. Cuídense. Que estén bien. Hasta luego.